Versículo 1, hermanos, Job 29:1. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Miren, hermanos, ya terminamos, o bueno, la semana pasada fue la última semana que tocamos el tema de el libro de el estudio de los Salmos. Y bueno, mis hermanos, el día de hoy traigo una enseñanza. No vamos a participar, es decir, nadie hablando, solamente escuchen, por favor. Solamente escúchelo, por favor, a no ser que yo le pregunte algo, entonces sí. Job capítulo 29, versículo 1 al 3. Job capítulo 29, versículo 1 al versículo 3. ¿Ya lo encontró? Muy bien. Vamos a dar lectura todos juntos a estos tres versículos. Job capítulo 29, versículo 1 al 3. Dice la Biblia así todos juntos. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Lo voy a leer yo una vez más, solamente sígame con su vista en la lectura o escúchelo, por favor. Dice, el título, hermanos, el título del capítulo 29, ahí en Job dice, Job recuerda su felicidad anterior. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados? Hermanos, Job está añorando. Job está recordando, hermanos, meses antes de que le viniera todo lo que pasó. Si usted ha leído el libro de Job, sabe de lo que estamos hablando. Job la está pasando mal. Job, hermanos, está sufriendo. Job, hermanos, está afligido. Y menciona aquí, hermanos, y nos deja ver un poquito su corazón y dice, ¿quién me diera? ¿Cómo me gustaría poder regresar el tiempo? Y si yo pudiera regresar el tiempo, regresaría a esos tiempos. Y nos menciona Job, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara y a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Hermanos, quiero tomar unos minutos, hermanos, para hablar acerca de esto, hermanos, la felicidad pasada. La felicidad pasada. Vamos a meditar, hermanos, en esta pequeña porción, hermanos, y antes de orar, hermanos, quiero leerle algo, hermanos, y ahorita vamos a orar. En estos versículos que acabamos de leer, en estos tres versículos, podemos ver, hermanos, que para Job su felicidad estaba en el pasado. Es decir, hermanos, que Job había decidido creer que verdaderamente lo había perdido absolutamente todo. Pero no era así, mis hermanos. Aunque él había perdido muchas cosas valiosas e importantes en su vida, como la salud, hermano, no olvidaremos, hermanos, toda la desgracia que pasó, hermanos, en un solo día, perder a sus 10 hijos, perder, hermanos, los recursos materiales, que claro está, hermanos, no son más importantes que la familia. Pero Job, hermanos, pensó que lo había perdido todo. Aunque él había perdido muchas cosas valiosas e importantes en su vida, en realidad no lo había perdido todo, pues Dios estaba con él. Hermanos, Job en ese momento de dolor decidió dejar su felicidad en los tiempos pasados y decidió creer que ya no habría, ya no brillaría esa luz, ya no habría felicidad ni motivos de alegría para poder estar contento. Hermanos, yo no sé si alcanzamos a percibir, hermanos, lo que Job está tratando de decirnos. En otras palabras, lo que Job está diciendo, hermanos, y este deseo, hermanos, que nace en el corazón de las personas, hermanos, de poder regresar el tiempo, de poder regresar al pasado. Y saben, hermanos, aún, hermanos, en lo secular, el mundo, hermanos, piensa de esta manera. Hermanos, se han hecho hasta películas y tantas cosas, hermanos, si tan solamente pudiéramos regresar el tiempo. ¿Cuántas cosas, hermanos, diríamos que no hubiera actuado así? Habría hecho esto. Y Job, hermanos, está diciendo, ¿quién me diera? ¿Quién me volviese como en los meses pasados? Cuando yo era feliz. Cuando las cosas estaban bien.
cuando estaban mis hijos, cuando nos sentábamos a la mesa, cuando estaba mi familia, cuando todo era abundancia y felicidad. Y dice Job, cuando Dios hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara y a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, porque Dios estaba conmigo, dice Job. Pero aunque Job pensaba que en los días de felicidad de su vida habían quedado atrás, nuestro Dios tenía otros pensamientos para su vida. Vamos a hablar acerca del tema de la felicidad pasada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, en esta noche. Porque, Padre, eres tan bueno, Señor, eres tan misericordioso, Señor. Está por demás decirlo, Señor. Tú siempre eres bueno, Señor. Nunca lo has dejado de ser. Y en esta noche, mi Dios, acudimos a ti, Señor, una vez más para rogar, Señor, que tú seas con nosotros, mi Dios. Padre, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos, Señor. Señor, yo te ruego que en esta noche, una vez más, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, habla a nuestro corazón. Danos, Señor, danos palabra. Ayúdanos, Señor, por favor. Rogamos tu bendición, sé con los niños, Señor, sé con nosotros en esta noche. Te quiero pedir, Señor, que tú sigas obrando en esta iglesia. Aquellos que pudiendo estar aquí no están, ten misericordia, Señor, y trae convicción en sus corazones. Te ruego, mi Dios, que seas con Gregoria, Señor, quien nos está visitando. No le conocemos, pero tú le conoces, Señor, y rogamos, Señor, tu bendición sobre ella y su familia, Señor, por favor. Pedimos de tu bendición con nosotros en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Job, hermanos, Job en la plena angustia de la pérdida de sus 10 hijos, Job en la plena angustia, hermanos, de la pérdida de las cosas materiales, Job en la plena angustia, hermanos, de la pérdida de su salud. Hermanos, podemos ver un poquito, hermanos, y estos pasajes nos dejan ver un poquito, hermanos, de alguna manera lo que está pasando, lo que está sintiendo Job. Y aunque Job, hermanos, tenía un pensamiento de que esto ya se acabó, esto ya no va a ser igual, ya no va a ser lo mismo, Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes, hermanos. Porque aunque nosotros pensamos, hermanos, que algo que es imposible y difícil de cambiar, para Dios no hay nada difícil, hermanos, nada. Vea conmigo, hermanos, capítulo 42, ahí mismo en Job 42, hermanos, vamos a ver a qué me refiero, hermanos. Job capítulo 42, versículo 12. Job 42, versículo 12. 42, 12. Job 42, 12, se lo leo, dice la Biblia. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, y el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Hermanos, vemos el final, hermanos. En su momento nosotros podemos leímos el capítulo 29 y en unos segundos pasamos al capítulo 42 y vemos cómo terminó la historia de Job. Y hermanos, nos gozamos y decimos, qué tremendo, qué bendición. Dios tenía algo preparado para Job. Dios le dio nuevamente alegría. Pero Job no lo sabía, mis hermanos. Job no sabía, hermanos, lo que Dios pensaba y lo que Dios habría de hacer en su vida. Lastimosamente, al igual que Job, muchos de nosotros, hermanos, hemos tomado decisiones que nos roban la felicidad o que pensamos en la felicidad pasada, que no nos permite, hermanos, ver o confiar o creer que Dios puede hacer algo más adelante. Quiero que veamos algunos aspectos de aquellas cosas, hermanos, que estorban y que nos empujan a solamente pensar en la felicidad pasada.
Vea conmigo Salmo 126, hermanos. Salmo 126, versículo 1. Salmo 126, versículo 1. ¿Qué es lo que nos roba la felicidad y nos hace estacionarnos en la felicidad pasada? Salmos 126, versículo 1 al 3. Salmos 126, versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra de Dios: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Versículo 3, léalo conmigo. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. En primer lugar, hermanos, una de las cosas que estorba, hermano, es que hemos decidido poner nuestra felicidad en el futuro y no en el ahora. Hermanos, qué tremendo. En ocasiones, mis hermanos, pensamos, es que yo no puedo ser feliz, hermano, y pensamos, tal vez más adelante, tal vez en un futuro, yo pueda ser feliz. Pero, hermanos, tenemos que comprender y que entender, mis hermanos, que sí podemos ser felices, que hay esperanza, cualquiera que sea nuestra situación. El pueblo judío, hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, se sentían tristes y sin esperanza cuando estuvieron cautivos en Babilonia. Para ellos ya no había ningún motivo de felicidad en ese momento de su historia. Me llama la atención, no vamos a ir allá, pero cuando se llevan a parte del pueblo judío, se los llevan como esclavos hasta Babilonia. Dice, hermanos, que cuando llegaron a Babilonia, la gente, los babilonios les decían: cántenos. Hemos escuchado que ustedes cantan, tienen cantos muy bonitos. Cántenos, por favor. Y el pueblo judío le respondía: salimos de nuestro pueblo, salimos de nuestra gente, ¿cómo pues nos pides que cantemos aquellos cantos? Hermanos, y qué tremendo. El pueblo de Israel, hermanos, no encontraba ningún motivo de felicidad, hermanos, por lo que estaba pasando. ¿Y cómo estar contentos? ¿Cómo estar felices, hermanos, cuando estamos en medio de situaciones, hermanos, que nos oprimen, que nos apachurran, hermanos, que nos entristecen? Vemos que este pueblo llegó a un grado que dejaron de cantar, dejaron de entonar música y alabanzas a su Dios. Salmo 137, Salmo 137, versículo 1 y versículo 2. Salmo 137, versículo 1 y versículo 2. Salmo 137, versículo 1 y 2 dice la Biblia: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún, ¿qué dice la Biblia? Llorábamos. Acordándonos de Sión, se acordaban de su pueblo, hermanos. Acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y esto, hermanos, de colgar sus arpas es un símbolo, hermanos, de que, hermano, ellos pensaban: ya no podemos ser felices, ya no hay motivos para estar contentos, para cantar al Señor. Es por eso, hermanos, que en el Salmo 126 podemos ver que dicen: cuando volvamos a nuestra tierra, entonces nuestra boca se llenará de risas, entonces estaremos alegres. Cuando nuestras circunstancias cambien, cuando por fin el problema se solucione, hermano, estaban diciendo ellos, entonces volveremos a ser felices. Igualmente, mis hermanos, muchos de nosotros hemos decidido que no podemos ser felices hoy. Algunos hermanos pensamos, hermanos, hasta que pague mis deudas, hasta que sane mi enfermedad, hasta que tenga trabajo, hasta que conozca al hombre o a la mujer de mi vida, entonces hasta ese momento voy a ser feliz. Y no, mis hermanos, no tenemos que esperar, hermano, a que eso pase para que tú y yo podamos ser felices. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que hoy tú y yo podemos ser felices, hermanos. No porque vivamos, hermano, en una vida color de rosa, sino porque Dios dice que sí podemos. Salmo 118. Salmo 118. Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24. Versículo 24.
Quiero que note lo que vamos a leer ahí, hermanos, en el Salmo 118, versículo 24. Léalo conmigo. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Note usted, hermanos, que este versículo comienza con una palabra, y esa palabra es este. Este día. Hermanos, el Señor dice que sí es posible gozarnos, hermano. Pastor, pero ¿cómo gozarnos cuando estamos enfermos? ¿Cómo gozarnos, pastor, cuando estamos con problemas, dificultades, escasez, situaciones que, como dije hace un rato, nos aplastan? ¿Cómo gozarnos? Hermanos, porque Dios dice que sí podemos y no tienes que esperar a que tus circunstancias cambien para que tú puedas gozarte en ello. Hermano, esto no significa que todo el tiempo vamos a andar, hermanos, riéndonos, hermanos, como loquitos. No, hermanos. Pero mis hermanos, podemos enfrentar nuestras situaciones entendiendo y comprendiendo que la última página todavía no ha sido escrita. El final, hermano, todavía no es ahí. Hermano, Dios tiene planes y Dios tenía planes para Job. Y aunque Job no lo entendía, hermano, y aunque Job ni siquiera lo sabía, hermano, lo que Job no sabía era que le esperaba un final, hermanos, con bendición, un final, hermanos, con gozo, un final, hermanos, con la plenitud de Dios, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos, que aunque enfrentamos problemas que quisiéramos, hermano, abandonar, podemos estar seguros, mis hermanos, de que Dios todavía sigue escribiendo. Ese no es el final. Cantares capítulo 5, versículo 8. Cantares capítulo 5, versículo 8. ¿Qué estorba para que yo me detenga, hermano, en que mi felicidad está en el pasado o en el futuro? Cantares capítulo 5, versículo 8. Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Cantares capítulo 5, versículo 8. 5, 8. Cantares capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios ahí en Cantares capítulo 5, versículo 8. Hermanos, miren, el contexto del capítulo 5 está hablando Salomón, hermanos. Dice en el versículo 1, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Versículo 2, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Contesta la tsunamita en el versículo 3 y le dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Hermano, míreme aquí, hermanos, está Salomón, hermanos, tocando a la puerta, hermanos, está por fuera. Y si fuimos atentos, dice que estaba afuera y estaba lloviendo. Estaba lloviendo, hermanos, y esperaba que, hermanos, la tsunamita se levantara y le abriera para que entrara. Pero la tsunamita le dice, ya me bañé, ya me perfumé, ya tengo mis ropas de dormir, ¿cómo me voy a levantar? Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 4, mi amado metió su mano por la ventanilla, hermano, tratando de abrir. Y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corrían sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado, ¿qué dice la Biblia? Se había ido. Se había ido. Hermanos, versículo 8. Versículo 8. Léalo conmigo. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis que le hagáis saber que estoy enferma. Hermanos, el amado, como no le abrió, ¿sabe qué pasó? Se fue. Y cuando salió, hermanos, pues se puso triste. ¿Cómo fue posible? Ya se fue, no me esperó. Queridos hermanos, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Dice en este versículo, hermanos, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Déjeme aplicar esa última frase. Enfermo o enferma de amor. ¿Sabe usted, hermanos, que en ocasiones, hermanos, no tenemos la felicidad
Porque hemos decidido que nuestra felicidad dependa de una persona y no de Dios. A eso se le llama, hermanos, ay, se me fue la palabra, hermanos. Una relación dependiente de. ¿Sí? Hermano, cuando una persona, y mayormente entre los novios, hermanos, comúnmente y cotidianamente hemos visto en las noticias que una señorita se suicidó o que un joven se suicidó porque lo cortaron, lo rompieron la relación. Eso nos habla de una relación que era dependiente de. Es que sin él me muero, es que sin ella me muero. Hermano, qué tremendo es. En ocasiones, hermanos, nuestra felicidad, como dije hace unos momentos, mi hermano, hemos decidido que nuestra felicidad es que no puedo ser feliz ahora. ¿Por qué? Porque tengo problemas. Y Dios dice que no. Es que no puedo ser feliz. ¿Por qué? Porque la persona a la que amo ya no está conmigo. Hermano, y estamos equivocados. Tu felicidad y mi felicidad no debe de estar en una persona, aunque claro está, hermanos, la felicidad que la esposa y que el esposo nos da, que los hijos nos dan, que los padres nos dan, lo entiendo perfectamente. Pero lo que yo quiero que usted y yo comprendamos en esta noche es que tu felicidad no debe de estar fundada completamente en una persona. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, si esa persona te falla, o si esa persona ya no está, tu mundo se derrumba. Se derrumba. Vea conmigo, por favor, hermanos. Vea conmigo otro pasaje, por favor. Salmos 16:11. Salmos 16:11. Salmos capítulo 16, versículo 11. Salmos 16, capítulo 11. ¿Sabe usted, hermanos, que hay personas que tienen relaciones enfermizas? Que no son sanas, hermanos. Hermanos, que completamente dependen de una persona, y eso no es correcto. Posiblemente conozcamos personas que expresan que su felicidad depende única y exclusivamente de las personas que dicen amar. Y hermano, lo manifiestan con la frase: nunca seré feliz sin ti. Sin ti mi vida no tiene sentido, dicen algunos. Eso es enfermizo y eso está mal. Eso está mal. Hermanos, la realidad es una decisión que nosotros hemos tomado de hacer a una persona que se convierta en todo en nuestra vida para poder ser felices. Y esa es una carga demasiado pesada para alguien. Hermano, vea conmigo, por favor, este pasaje que les dije, hermanos. Salmos 16:11. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Les dije Salmos? Ok. Salmos 16, versículo 11. Permítame, déjeme llegar allá. Salmos 16:11. Léalo, por favor. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra. Note usted, hermanos, dice la Biblia, en tu presencia hay plenitud de gozo. De gozo. Tenemos que decidir que nuestra felicidad no dependa de alguien, sino que nuestra felicidad se encuentre en Dios. En Dios. Hermanos, el gozo viene de Dios. Porque, hermanos, si tu gozo depende, hermanos, de cuánto tienes en la cartera, si tu gozo depende de cómo está tu salud, si tu gozo depende de tal circunstancia, si tu gozo depende de lo que tú crees que va a suceder y no pasa, te vienes abajo. Hermanos, ¿cuántas personas hay, hermano, que cuando no tienen dinero se sienten inseguros, se sienten que no valen, que valen menos? ¿Cuántas personas, hermanos? Y lo entiendo. Mire, hermano, por favor, entiendo que en ocasiones la enfermedad, pues, nos da para abajo, hermanos, la verdad. ¿Sí? A veces la enfermedad, hermanos, como que nos entristece, quisiéramos estar bien. Pero mis hermanos, dice por ahí el dicho, que al mal tiempo, buena cara. El espíritu del hombre soportará su enfermedad. Pero ¿quién soportará el espíritu angustiado? Señor, tal vez estoy pasando por esa situación, pero mi Dios, yo sé que tú eres suficiente para ayudarme y para sacarme de esta condición. Entonces, hermanos, tengamos y entendamos que nuestra felicidad no depende ni del pasado ni del futuro, es del hoy. Nuestra felicidad, hermanos, no debe de estar en una persona. Job capítulo 7, versículo 11. Job capítulo 7,
versículo 11, hermanos. Job 17, 11. Perdón, Job 7, Job 7. Job 7, versículo 11. Capítulo 7, versículo 11. Vamos a leer del 11 al 15. Del 11 al 15. Empiezo yo. Job capítulo 7, versículo 11 al 15, alternadamente. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que te pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. 15. Así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte. Hermanos, ¿qué deseaba Job? Deseaba morirse. Job deseaba morirse. ¿Por qué? Porque veía su situación y veía su condición y decía, esto no va a mejorar. No puedo estar mejor. Me acuerdo de cómo estaba antes y me doy cuenta de cómo estoy ahora y ya no quiero estar así, dice Job. Preferiría mejor la muerte, preferiría que el Señor me diera descanso a través de esto. ¿Sabe por qué en ocasiones no somos felices, hermanos? Porque hemos decidido creer que nuestra condición actual no va a mejorar. No va a mejorar. Y sabe, en ocasiones le creemos al diablo. El diablo te dice, ¿a poco tú crees en tu Dios? ¿Tú crees que Dios te va a sacar de esta situación? No, hombre, esto nadie te puede ayudar. Y sabe, hermano, en ocasiones, hermanos, lo creemos. Creemos, hermanos, que la situación en la que nos encontramos no va a mejorar, que por el contrario, va a empeorar. Va a empeorar. Job llegó a creer que su condición nunca iba a mejorar. Por eso llegó a anhelar la muerte. Él decidió creer que ya no había esperanza. Lastimosamente, hermanos, muchos cristianos deciden lo mismo en tiempos de aflicción o decidimos lo mismo en tiempos de aflicción. En los tiempos de enfermedad o de escasez, decidimos creer equivocadamente que ya no hay esperanza para nuestra vida. Y como lo he dicho en otras ocasiones, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? No, pues hay más o menos. ¿Por qué, hermanos? Porque nos golpean las situaciones, porque de alguna manera lo que estamos viviendo, hermano, nos impide sonreír, nos impide, hermano, creer que verdaderamente hay una solución. Pero tenemos que comprender, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que a pesar de los difíciles de nuestras circunstancias, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros malos caminos, Dios no nos dejará de amar. Dios no nos va a abandonar. Romanos capítulo 8. Romanos 8:38, hermanos. Romanos 8:38. Romanos capítulo 8, versículo 38. Romanos 8, versículo 38. Romanos 8:38. Hermanos, a veces tenemos, hermanos, esa creencia de que ya no hay esperanza, de que ya no hay perdón, de que ya no hay alivio, de que ya no hay consuelo. Pero mi hermano, fíjese lo que dice la palabra de Dios aquí, hermanos, en Romanos. Romanos 8:38 dice la palabra, yo se lo leo. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, no importa cuál sea nuestra condición, ni lo presente, dice la palabra de Dios, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, ¿qué cosa? Creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, ¿sabe usted, hermanos, que el amor de Dios es incondicional? Es incondicional. Hasta el más vil pecador, hermanos, puede encontrar perdón y consuelo en los brazos del Señor, hermanos. No importa cuál sea tu pecado. No importa, hermano, cuál sea tu situación, hermanos.
Hermanos, podemos estar seguros de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Tenemos que confiar que aunque nuestra condición o situación que estamos enfrentando sea muy difícil, para nuestro Dios no hay nada imposible. Dice la palabra de Dios, no lo busque, pero dice la palabra de Dios, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y hace una pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? La respuesta es lógica. Y la respuesta es no. Aquello, hermanos, que tú y yo vemos como imposible y como difícil. Hermanos, Dios dice, para mí no es nada. Para mí no es nada. Debemos decidir confiar en Dios de todo corazón. Y esa confianza, hermanos, al confiar en el Señor, esa confianza te dará gozo, esa confianza te dará paz, esa confianza te dará felicidad, de que aunque las situaciones estén muy negras, hermano, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Hermanos, dicen por ahí que lo único que no tiene solución es la muerte. Es la muerte. Filipenses 4:10. Filipenses 4:10. Filipenses 4:10. ¿Sabe por qué en ocasiones no somos felices? No somos felices porque ponemos nuestra confianza en el pasado o en el futuro. No somos felices, hermanos, porque ponemos nuestra confianza en una persona. No somos felices, hermanos, porque pensamos, hermanos, que ya nada, ya no hay nada que hacer y que las circunstancias no van a mejorar. ¿Sabe por qué en ocasiones no podemos ser felices y por qué estamos estacionados ahí? Porque hemos decidido quejarnos y lamentarnos de lo que nos falta y no agradecemos todo lo que Dios nos ha dado. ¿Sabe usted, hermanos, que en ocasiones hay personas que se la pasan codiciando y anhelando y deseando cosas que no tienen? Pero, hermano, no disfrutan lo que sí tienen. Porque dicen, cuando yo tenga. No, hermano, si no eres feliz con lo que no tienes ahorita, no vas a ser feliz con lo que tengas después. Porque tenemos que aprender a ser felices con lo que Dios nos da hoy, ahora. Filipenses, por favor, Filipenses 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 4, 10, versículo 10 al 13. Léalo conmigo, Filipenses 4, 10. Dice la Biblia, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia. Permítame, mis hermanos, Pablo está diciendo, mira, si no tengo, no pasa nada, porque disfruto lo que tengo en este momento. He aprendido a vivir con abundancia cuando hay, pero también he aprendido a vivir con escasez. Y eso es algo, hermanos, que en ocasiones cómo se nos dificulta, hermanos. Porque a veces, hermano, no nos damos cuenta, hermanos, andamos anhelando o ponemos nuestra confianza en lo que algún día yo pueda tener. Pero, hermano, si no disfrutas ahorita lo poquito que tienes, hermano, no vas a disfrutarlo mucho si es que llegas a tener algo demasiado, hermanos. Disfruta lo que tienes en el momento. Ahorita, mis hermanos. Pablo había podido entender a contentarse, cualquiera que fuera su situación. Nos hace sentir, hermanos, Pablo, hermano, pareciera que no se sentía triste por las cosas que le faltaban en su vida, sino que había aprendido a tener un corazón agradecido y contento con las cosas que Dios le permitía tener en ese momento. Su felicidad no dependía de lo que le faltaba o de lo que le sobraba. Su felicidad no estaba, hermano, no estaba en la abundancia, sino en tener agradecimiento por lo que Dios ya le había dado cada día. ¿Qué te ha dado Dios hasta este día, hermano? Dios te ha dado salud. ¿Qué te ha dado Dios, hermanos, hasta este día?
Hermano, la salvación, la familia, el trabajo, la salud, si tiene salud. Una casa, hermano, dice la palabra de Dios, hermano, donde recostarnos, un techo sobre nuestras cabezas. Hermano, te ha dado su protección. Hermano, ¿qué cosas te ha dado Dios, hermano, que no te das cuenta, hermano? Y por lo cual tú y yo deberíamos de agradecer en lugar de quejarnos por lo que no tenemos. ¿Sabe usted, hermanos, que una de las cosas que a Dios no le agrada es que sus hijos, hermanos, sean quejosos? A Dios no le agrada. Y se lo puedo mostrar con la Biblia. ¿Usted recuerda, hermanos, al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Hermanos, y cómo a través del desierto, hermanos, el pueblo se la pasó queje y queje y queje. Se quejaron, hermanos, porque no tenían carne, querían carne. ¿Eh? ¿Cómo extrañamos, dicen, los pescados y los puerros, las carnitas, la barbacoa? Hermanos, dijeron, y después se quejaron porque no tenían agua. Y luego se quejaban, hermanos, del calor. Pero, hermanos, y qué tremendo, Dios, hermanos, condenó eso, hermanos. Porque si hay algo que a Dios no le gusta, hermanos, es la queja. En una ocasión, hermanos, yo prediqué acerca de esto, de la queja. Hermanos, ¿usted conoce a los cuervos? Hermanos, yo no sé aquí cómo le dicen, hermanos, allá en mi rancho, hermanos, a estos, los pájaros negros, hermanos. Urracas. Bueno, así los conocemos también allá, urracas. ¿Las urracas cantan? No, las urracas no cantan. Las urracas, hermano, hacen un sonido. Yo sé, hermano, no me malentienda. Hermano, son creación de Dios. Pero las urracas, hermanos, no cantan. Hay pajaritos, hermanos, que algunas hermanas que les gustan los pajaritos y que los pajaritos cantan, hermano, bien bonito. Las urracas no cantan, no silban así. Las urracas pronuncian un sonido. Y decía un pastor, a veces sin darnos cuenta, somos como las urracas. Nada más nos estamos quejando. ¿Sí? Y pronunciamos un sonido que no es agradable. Y saben, hermanos, eso es porque no hemos aprendido a valorar lo que tenemos por estar anhelando lo que nos falta y no somos agradecidos en lo que Dios sí nos ha dado. Su felicidad no debe depender de lo que le falte o de lo que le sobre, sino tener agradecimiento por lo que Dios le da cada día. Cada día. A veces no estamos agradecidos porque no estamos contentos o satisfechos por todo lo que tenemos, por todo lo que hemos recibido, por todo lo que nos hace falta. Mi hermano, ¿qué te hace falta? Tal vez diremos, pastor, me hace falta un auto, un último modelo. Pastor, tal vez me hace falta tener una casa propia. Pastor, tal vez me hace falta una cuenta en las Islas Caimán. Hermanos, o podríamos decir, pastor, no soy tan ostentoso. Me hace falta salud. Me hace falta paz. Me hace falta, no sé, hermanos, cosas que tal vez son necesarias. Pero mi hermano, si tenemos a Cristo, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, mis hermanos. Tenemos que reconocer que muchas personas se sienten felices y agradecidos teniendo menos de lo que nosotros tenemos. Hay personas que están felices, hermano, con menos de lo que usted y yo tenemos, hermanos. Medita en eso, medita en eso. Termino, hermanos. Salmo 103, versículo 2. Salmo 103, versículo 2. Regrese conmigo ahí a Salmos y vamos a ver este último pasaje. Salmo 103, versículo 2. Salmos 103, versículo 2. Hermano, ¿quiere usted ser verdaderamente feliz? Es la pregunta. ¿Quiere ser usted verdaderamente feliz? Fíjese lo que dice. Salmos 103, versículo 2. Le animo a que lo lea.